Juega con casi puros mexicanos. No le tiembla para debutar a un niño de 15 años. Es más, tan no le tiembla que lo hizo titular. Revivió un equipo que llevaba dando pena 5 años. No les hablo de Guillermo Almada, no les hablo de Matías Almeida, les hablo de Juan Carlos Osorio. Otro técnico sudamericano que cree en el futbolista mexicano, que se la juega con talento joven mexicano y que tiene a los Cholos de Tijuana como el equipo revelación de la Liga MX. A continuación en Perro Fútbol les hablo del increíble y maravilloso proyecto del profe Osorio con Tijuana, el nuevo Guillermo Almada de la Liga MX. Comenzamos. Jauría, bienvenidos a una nueva edición de Perro Fútbol. Ya se la saben, píquenle a todos los botones, vénganse a los comentarios y si todavía no se suscriben, pues háganlo ya porque acabamos de llegar a los 50,000 suscriptores y queremos seguir subiendo como lo está haciendo los Cholos del profe Osorio. No es poca cosa lo que está haciendo Juan Carlos Osorio en Tijuana. Tiene de sublíder a Cholos, debutó al jugador más joven en los últimos 15 años y ese jugador ya se convirtió en el futbolista más joven en marcar gol en la historia de los torneos cortos. Por eso es momento de hablar del impacto que ha tenido el profe Osorio en el fútbol mexicano. Quizás los primerizos no recuerden que el profe Osorio dirigió a la selección mexicana en el Mundial de Rusia 2018. Sí, ese mundial donde México debutó ganándole al campeón del mundo, en el que para mí es el triunfo más importante en la historia de los mundiales para la selección mexicana. Y es por eso que aquí en Perro Fútbol se valora que la última gran selección mexicana fue esa de Juan Carlos Osorio. Fue la última que tuvo un estilo reconocible de juego, fue la última que ganó una Copa Oro tranquilamente y fue una selección donde las formas, la metodología, las bases y los procesos a futuro importaban. Hay que recordar que el profe Osorio fue el que trajo a la selección mexicana a Edson Álvarez, lo consolidó como un líder, también le dio la confianza al Cachorro Montes, que en ese tiempo sí era un cachorrito, era un jovencito con condiciones que a Juan Carlos Osorio no le tembló la mano por llamarlo a la selección mexicana. Y sí, de la mano del profe Osorio vimos la mejor versión del Chucky Lozano, la mejor versión de Jesús Gallardo, es más, vimos la mejor versión de Carlos Salcedo. Pero Jauría, hoy venimos a hablar de lo que está haciendo con Cholos de Tijuana. Y es que el profe Osorio le ha devuelto la alegría a un equipo que daba pena, un equipo que se había convertido en un club irrelevante. Y sí, hagan ese ejercicio de memoria. En los últimos 5 años, ¿se acuerdan de algún torneo medianamente trascendente de los Cholos de Tijuana? ¿Verdad que no? Y es que con los Cholos de Tijuana pasaban y pasaban los técnicos y el equipo seguía dando vergüenza. Y aquí se repitió una historia parecida en la selección mexicana. Miguel Herrera fue el último técnico de los Cholos de Tijuana, como lo fue de la selección mexicana antes de que llegara Juan Carlos Osorio. Ese Cholos del Piojo Herrera era una garantía de puntos para cualquier otro equipo que los enfrentara. 3 torneos dirigió el Piojo Herrera y ni olió el play-in. Así de malos eran los Cholos de Tijuana. Pero es que este equipo joven, que ya fue campeón de la Liga MX, viene dando pena desde hace 5 años. Imagínense qué tan malo han sido los Cholos en años recientes, que no clasifican desde el 2019 a la liguilla, desde antes de la pandemia de COVID. Pero eso ha cambiado y estos Cholos de Tijuana son un agasajo de ver. Y hoy con el profe Osorio es un equipo que pinta no solamente para clasificar a la liguilla, pinta para ser candidato al título. Yo sé que es demasiado pronto en la temporada, pero da gusto ver a estos Cholos de Juan Carlos Osorio. El cambio que se ha visto en el club de Tijuana es radical. Han pasado un par de meses para ver a un equipo renovado, un equipo que hace un fútbol vistoso, un equipo ofensivo. Y es que solamente échenle un ojo a la tabla general. Cholos está segundo en puntos en la tabla general, empatado con Tigres y Toluca. Y sí, no es ninguna coincidencia.
estos Cholos merecen estar en los primeros lugares de la tabla. Pero más allá de la mejoría deportiva de los Cholos de Tijuana, lo que verdaderamente vale la pena destacar es cómo lo está haciendo el equipo de Juan Carlos Osorio. El conjunto fronterizo se ha convertido esta temporada en un ejemplo de éxito con jugadores mexicanos como base. Para muestra el último partido, el partido donde Tijuana le ganó León, el profe Osorio mandó a la cancha 9 mexicanos de los 11 como titular. Entre esos 9 mexicanos estaba la joya de joyas de la cantera, Gilberto Mora, que ya le hicimos un video particular donde yo lo nomino como el futuro 10 de la selección mexicana. Y por segundo partido consecutivo, este niño de 15 años se consolida como uno de los prospectos más interesantes que ha tenido México en los últimos 10 años. ¿Por qué lo digo? Porque este fue su primer partido de titular. ¿Y cómo respondió? El adolescente Gil Mora respondió con el gol del gane para los Cholos de Tijuana. Así como lo escuchan, con tan solo 15 años y 320 días, anotó el gol que le dio el triunfo ante León al equipo de Juan Carlos Osorio. Con eso se convirtió en el jugador más joven en anotar en torneos cortos. Ya se había convertido en el asistidor más joven de la historia de los torneos cortos. Ahora ya también tiene al siguiente partido el récord del anotador más joven de la historia de torneos cortos. Échenle mucho ojito a Gilberto Mora, es un proyecto de jugador muy interesante. Pero no es el único joven que destaca en el equipo de Juan Carlos Osorio. Ahí está el muy interesante caso de Efraín Álvarez, este chico mexicoamericano que parecía que nunca iba a despegar después de que Zlatan lo catalogó como el mejor jugador joven de la MLS cuando compartieron vestuario en el Galaxy LA. Pues hoy, años después, bajo el mando del profesorio, se ha convertido en el mejor jugador de Tijuana. Jugando como volante o extremo por derecha, vemos a un Efraín Álvarez suelto, conectado, desparpajado, jugando a ese nivel que seguramente impresionó a Ibrahimovic en los entrenamientos en Los Ángeles. Y esto es un rescate muy a tiempo, porque Efraín Álvarez debutó muy joven y ahora solo tiene 22 años. Sigue siendo un chico con mucho potencial. Pero ni Gil Mora ni Efraín Álvarez son los únicos sub-23. 4 de los 9 que les dije que fueron titulares son sub-23. Ahí está Jaime La Bala Álvarez, un delantero muy interesante al que el profesor le dio la confianza. Además de Alejandro Gómez, un joven central que probó suerte hace unos años en un equipo pequeño de Portugal que no funcionó, que estuvo desaparecido un par de torneos y ahora es pilar de la saga de Cholos de Tijuana. Y esto nos hace reafirmar que Juan Carlos Osorio cree en el talento joven mexicano. Hay que trasladarnos a 2018 cuando el profe dio su lista para el Mundial de Rusia. En esa conferencia de prensa se descubrió una lista alterna, una hoja donde se leía la lista del futuro. Eran los jugadores que Juan Carlos Osorio iba a seguir para el ciclo mundialista de Qatar. En esa lista repleta de jóvenes mexicanos destacaban Edson Álvarez, César Montes, Jesús Angulo, el Pocho Guzmán, Luis Chávez mucho antes de ser descubierto por el Tata Martino, Orbelín Pineda, el Piojo Alvarado, Diego Lainez, Uriel Antuna y varios otros que no terminaron despuntando 4 años después, aunque quizás bajo el mando del profesorio quizás hubieran despuntado. Pero por desgracia el profesorio no pudo continuar al mando de la selección mexicana. Nos tuvimos que tragar 4 años del Tata Martino, pero este nuevo paso con Cholos de Tijuana nos hace extrañar mucho a Juan Carlos Osorio. Pero bueno, al menos esta nueva etapa con Cholos de Tijuana, con 6 partidos, quizás nos hace valorar un poco más lo buen técnico que es Juan Carlos Osorio. Así que vamos al final del video, los leo aquí en los comentarios. Díganme qué piensan de este ilusionante proyecto de los Cholos de la mano de Juan Carlos Osorio. Nos vemos a la próxima.